Bienvenidos de nuevo a Asterisco, el rincón de la pantalla, el rincón donde desgranamos juntos lo mejor de nuestras pantallas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, les va a fascinar tanto como a mí. Imaginen por un momento un escenario lleno de glamour, de aplausos, de esa tensión deliciosa que precede a la entrega de un premio tan codiciado. Sí. Hoy vamos a hablar de la reina indiscutible de la noche, de la artista que se alzó con el galardón a Asterisco la mejor actriz de los premios de la telenovela española. Y no vamos a quedarnos solo en el nombre, no, señores. Vamos a desentrañar qué la hizo merecedora de esa corona, qué chispa mágica encendió la pantalla y conquistó al público y a la crítica por igual. Si aún no son parte de esta gran familia, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras audiovisuales. ¡Vamos allá! Hablar de premios de telenovela en España es hablar de pasión, de derroche de talento, de esas historias que nos hacen reír, llorar, soñar y a veces, hasta nos hacen cuestionar nuestra propia realidad. Y en la última edición de estos prestigiosos premios, hubo un nombre que resonó con especial fuerza, un nombre que se convirtió en sinónimo de excelencia actoral, Asterisco Elena Valdés. ¿Pero qué la catapultó a lo más alto? ¿Fue solo una interpretación magistral o hubo algo más, una conjunción de factores que la hicieron brillar con luz propia en un mar de talento? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco y pensar en el papel que interpretó. En Sombras del pasado, Elena Valdés se puso en la piel de Asterisco Sofía Montenegro. No era un papel sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de un personaje que navegaba por aguas turbulentas, que se enfrentaba a dilemas morales profundos, que experimentaba la alegría más pura y el dolor más lacerante. Sofía Montenegro era una mujer de contrastes, una figura que encarnaba la lucha por la supervivencia en un mundo de intrigas palaciegas, traiciones familiares y amores prohibidos. Era una heroína moderna, pero con las cicatrices de un pasado que la perseguía sin piedad. Y Elena Valdés no solo interpretó a Sofía, sino que la vivió. Vimos sus miedos reflejados en sus ojos, sentimos su coraje cuando se levantaba tras cada caída, y nos enamoramos de su resiliencia, de esa capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Lo que hizo a su actuación tan excepcional fue esa autenticidad arrolladora. No hubo artificio, no hubo sobreactuación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada con esa voz tan característica, transmitía una verdad palpable. Elena Valdés poseía una maestría innata para despojarse de sí misma y fundirse con el personaje, permitiendo que la esencia de Sofía se filtrara en cada escena. ¿Recuerdan esa escena en particular donde Sofía descubría la verdad sobre la muerte de su madre y se enfrentaba a su tío, el despiadado don Ricardo? Aún se me pone la piel de gallina al recordarla. La forma en que transmitió la desesperación, la vulnerabilidad de una joven destrozada por la revelación, pero a la vez esa fuerza interior que la impulsaba a buscar justicia, a no dejarse vencer por el dolor, fue simplemente sublime. Era como si el guión se hubiera escrito para ella y ella hubiera nacido para darle vida a ese personaje. La cámara se convertía en un testigo privilegiado de su tormento, y nosotros, los espectadores, éramos cómplices de su agonía y de su incipiente determinación. Y no olvidemos la química que demostró. En una telenovela, las relaciones entre personajes son el motor principal, y Elena Valdés no solo brilló en solitario, sino que elevó a todos los que la rodeaban. Su interacción con Asterisco Javier Ríos, quien interpretaba a Asterisco Diego Herrera, el amor prohibido de Sofía, fue de una intensidad pocas veces vista. Las miradas cómplices que hablaban de un amor incipiente y a la vez prohibido, los silencios cargados de significado que denotaban la profunda conexión entre sus almas, las discusiones que te mantenían al borde del asiento, sabiendo que cada palabra, cada gesto podía ser el detonante de un nuevo drama o de una reconciliación anhelada. Todo ello fruto de una profesionalidad impecable y un talento innato para conectar con sus compañeros de escena. No es fácil lograr esa complicidad, esa sensación de que lo que vemos es real, es genuino, que el amor o el odio que proyectan es palpable. Y ella lo consiguió una y otra vez, tejiendo una red de relaciones complejas y fascinantes que atrapaban al público. Pero el camino a este premio no estuvo exento de desafíos, y eso es lo que hace que su victoria sea aún más conmovedora. Sabemos que la industria de la televisión es exigente, que los rodajes son maratonianos, que las presiones son enormes. Trabajar largas horas, enfrentarse a cambios de guión de última hora, lidiar con la expectación del público y la crítica, y sobrellevar todo eso manteniendo un nivel
L de excelencia constante es una hazaña que muy pocos consiguen. Elena Valdés ha demostrado una y otra vez su compromiso con su arte, su dedicación a cada proyecto. Y esta telenovela, Sombras del pasado, no fue la excepción. Se volcó por completo en el personaje de Sofía, investigó sobre las épocas y los contextos que rodeaban a su personaje, se metió en la piel de ella hasta las últimas consecuencias, explorando sus miedos más profundos y sus anhelos más íntimos. El resultado es lo que vimos en pantalla, una actuación redonda, memorable, que la consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. Además, consideremos el contexto. La competencia en los premios de la telenovela española siempre es feroz. Hay actrices de un calibre impresionante con trayectorias sólidas y actuaciones que dejan huella. Para destacar entre todas ellas, para que el jurado, y sobre todo el público, se decidan por ti, tienes que ofrecer algo verdaderamente especial. Y Elena Valdés lo hizo. Su interpretación de Sofía Montenegro fue un torbellino de emociones, una montaña rusa que nos atrapó y no nos soltó hasta el último episodio. Supo equilibrar la fuerza y la fragilidad, la pasión y la ternura, la rabia y el perdón, la esperanza y la desilusión. Fue un lienzo de matices que pintó con maestría, mostrando la complejidad de una mujer que, a pesar de las circunstancias adversas, nunca perdió su esencia ni su capacidad de amar. Cada etapa de la vida de Sofía fue abordada con una profundidad que revelaba el talento de una actriz en su máximo esplendor. Desde su inocencia inicial hasta su madurez marcada por la experiencia, Elena Valdés nos guió con una sutileza que dejaba al descubierto las capas más profundas de su personaje. Y pensemos en el impacto que tuvo su personaje en la audiencia. ¿Cuántas personas se sintieron identificadas con Sofía Montenegro? ¿Cuántas se inspiraron en su lucha por la justicia, en su valentía para enfrentarse a sus verdugos, en su capacidad para perdonar y seguir adelante? Los personajes que trascienden, que nos marcan, son aquellos que nos tocan el alma, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, que nos muestran la resiliencia del espíritu humano. Y Elena Valdés, a través de su interpretación de Sofía, logró precisamente eso. Creó un personaje que se convirtió en parte de nuestras vidas, en esa amiga virtual que nos acompañaba cada tarde, en esa confidente que compartía nuestras alegrías y nuestras tristezas. Esa conexión profunda y emocional con el público es, sin duda, uno de los mayores tesoros para cualquier artista, y Elena Valdés la ha sabido cultivar con creces. Ahora, mientras celebramos esta merecidísima victoria, es importante recordar que este premio no es un golpe de suerte, sino la culminación de años de trabajo arduo, de dedicación incansable, de aprendizaje constante. Elena Valdés no ha llegado aquí de la noche a la mañana. Ha ido construyendo su carrera con paso firme, aceptando retos que parecían insuperables, superando obstáculos que la fortalecieron, y sobre todo, aprendiendo de cada experiencia, de cada papel interpretado. Y este papel en Sombras del pasado ha sido, sin duda, uno de esos papeles que marcan un antes y un después en una carrera, uno de esos roles que te lanzan al estrellato y te consagran como una figura imprescindible del panorama audiovisual. Me gustaría que reflexionáramos juntos sobre las claves de su éxito, que analicemos las capas de talento que la hacen tan especial. En primer lugar, su asterisco capacidad para la transformación. Elena Valdés no se conforma con lo fácil, busca roles que la desafíen, que la obliguen a salir de su zona de confort, a explorar facetas de sí misma que quizás ni ella misma conocía. Y Sofía Montenegro era, sin duda, uno de esos retos, un personaje complejo y multifacético que requería una entrega total. Segundo, su asterisco inteligencia emocional. Sabe cómo canalizar sus propias emociones y trasladarlas a escena de una forma que resuena con el espectador a un nivel visceral. Esa vulnerabilidad que transmite no es debilidad, es una muestra de su fortaleza como actriz, de su valentía para exponerse ante el público sin miedos ni reservas. Y tercero, su asterisco compromiso con la verdad. En cada línea de diálogo, en cada mirada, en cada gesto, buscaba la verdad del personaje, la esencia de lo que estaba contando. Y eso se nota, se percibe, se siente en cada fotograma. Este premio no es solo un reconocimiento a una actuación excepcional, es un reconocimiento a una carrera sólida, a una pasión desmedida por su oficio, a un talento que ha conquistado el corazón de miles de espectadores en España y más allá. Es la demostración de que cuando se trabaja con entrega, con disciplina y se tiene esa chispa especial, esa magia que pocos poseen, los sueños se cumplen y los reconocimientos llegan. Elena Valdés ha demostrado ser una artista completa, una profesional intachable y una mujer inspiradora. Su victoria es un motivo de CE.
Celebración para todos los que amamos el buen hacer en la televisión. Así que, queridos amigos, después de haber explorado las profundidades de esta actuación que nos ha dejado sin aliento, de haber desgranado los motivos por los que Elena Valdés se ha coronado como la mejor actriz de los premios de la telenovela española, queda poco más que añadir. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos recordado escenas memorables, hemos revivido emociones intensas y, sobre todo, hemos reafirmado nuestro amor por esas historias que nos hacen sentir vivos, que nos transportan a otros mundos y nos permiten vivir a través de los ojos de personajes inolvidables. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Me encanta compartir con ustedes estas pasiones, desgranar los detalles que hacen que una obra sea excepcional y celebrar el talento de los artistas que nos regalan momentos tan especiales. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Están de acuerdo con que Elena Valdés haya ganado este premio? ¿Hay alguna otra actuación o actriz que creen que merecía ser reconocida por su papel en Sombras del pasado, o en alguna otra telenovela de la temporada? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme todo, que este espacio es suyo para debatir y compartir ideas. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, no olviden dejarle un buen me gusta, que nos anima un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas, con aquellos que disfrutan de un buen drama o de una historia que les haga suspirar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a *El Rincón de la Pantalla para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas, análisis de series, películas y por supuesto más homenajes a los grandes de la televisión. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis y por supuesto mucha más pasión por la televisión. Un abrazo enorme.